Hola a todos, Daniel Peta del canal Geopolítica Mundial aquí y en el video de hoy vamos a hablar de la olvidada Corea del Norte. ¿Por qué vamos a hablar de Corea del Norte? Porque ha asumido un papel de protagonista. Siempre ha llamado la atención, ¿verdad? Desde hace tiempo siempre hace algo, arma revuelo y llama la atención de todos. Pero esta vez está tomando una postura que está incomodando a Corea del Sur, porque Corea del Norte ahora asume un protagonismo regional que a Corea del Sur no le está gustando. Y, dicho sea de paso, a China tampoco le ha gustado ese protagonismo norcoreano, que va a impactar bastante en el futuro de la geopolítica regional ahí en el sudeste asiático. Y por consecuencia, al ser una región de alto nivel tecnológico, alto nivel económico, va a afectar a todo el mundo. Entonces tenemos que prestar atención ahí. Hasta porque, dicho sea de paso, Corea del Norte ha tomado a todos por sorpresa, porque hace mucho, mucho tiempo decíamos que Corea del Norte no se sostiene en pie, que está al borde del colapso y que es un país extremadamente pobre, extremadamente débil militarmente, en el sentido de fuerzas convencionales. Claro que tiene armas nucleares, pero en cuanto a fuerzas convencionales, es un país relativamente débil. A pesar de tener un ejército muy grande, está extremadamente mal equipado, mal alimentado, ¿no? Pero logra desordenar el escenario internacional. ¿Y cómo es posible eso? Es lo que vamos a ver en el video de hoy. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video con todos los que conozcas. Parece que no, pero tú compartiendo el video garantizas un poco de vida a este canal, ya que si dependiera de YouTube, este canal no lo vería nadie. Así que si tú compartes, ayudas bastante, ¿vale? Mi nombre es Daniel Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Y bueno, gente, ya deben haber visto la expresión, que ese gordito de Corea del Norte está loco, que es un demente, que está mal de la cabeza. Pues sí, el problema es que no es así, porque lejos de ser insano o loco, es extremadamente racional. No estoy diciendo que el régimen de Corea del Norte sea bueno, no estoy diciendo que yo quisiera vivir en Corea del Norte, obviamente que no. Pero no hay nada de irracional. Y aquí es donde mucha gente se confunde cuando toman a los dictadores y los ven como seres irracionales, voraces, sanguinarios y no sé qué más. Bueno, sanguinarios. El líder norcoreano ya ha demostrado que incluso lo es, pero no hay nada de irracional. Al contrario, la geopolítica, la visión estratégica y de política exterior de los norcoreanos es sumamente calculada y ha sido sumamente eficiente. Eso no significa que me guste, no significa que esté de acuerdo, no significa que crea que es el mejor modelo, pero tenemos que detenernos y prestar atención. ¿Cómo es que un país que tiene un PIB menor que el de Espíritu Santo, una población del tamaño de la ciudad de Sao Paulo, está completamente aislada comercial y tecnológicamente del resto del mundo, logra sentar en la misma mesa de negociación a Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Corea del Sur para negociar y, peor aún, negociar en sus propios términos? Eso es algo a lo que hay que prestar atención. Claro que la persona más superficial va a decir que es por la bomba atómica, y bueno, sí, la bomba atómica tiene un peso importante, pero no es solo eso. Eso todavía no es suficiente para explicar este fenómeno norcoreano. Más allá de eso, los norcoreanos han desarrollado una capacidad de percepción estratégica muy interesante. Solo tener la bomba atómica no es suficiente, porque mira, Pakistán tiene bomba atómica y ni de lejos tiene esa capacidad analítica. La política estratégica oportunista que tienen los norcoreanos, entonces es más que eso, aunque también es eso. En 2020 y 2021 te vas a acordar que tuvimos el COVID en el mundo, ¿verdad? Corea del Norte se cerró aún más, ya es un país cerrado, pero mantenía alguna relación con Rusia, con Corea del Sur, con China, con algunos países de Medio Oriente. Se cerró totalmente por la paranoia de que el virus del COVID llegara a su país. Y en ese momento, analistas de geopolítica, analistas, profesores chinos y todo eso, y en ese momento, profesores y analistas chinos dijeron que esta vez Corea del Norte no va a aguantar porque simplemente se aisló aún más, siendo que ya es un país aislado. E incluso los chinos dijeron que ahora sería cuestión de meses para que su líder Kim Jong-un finalmente cayera porque no había manera de aislarse totalmente, y adivina qué, no cayeron, lo que demostró una resistencia mayor de lo que incluso los propios chinos imaginaban. Y luego en 2022, con la guerra mundial en Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania, los norcoreanos en los años siguientes lograron sacar ventaja de eso.
Pero antes de llegar a la cereza del pastel, necesito explicar parcialmente, de forma muy resumida, este contexto norcoreano. Y aquí necesitamos regresar rápidamente a la Guerra de Corea. La Unión Soviética abasteció y equipó a los soldados norcoreanos para luchar contra Estados Unidos y Corea del Sur. Lo que pasa es que ellos no entraron directamente porque había un cálculo en Moscú de que si entraban podría finalmente haber una tercera guerra mundial. Entonces, lograron convencer a China de entrar en Corea del Norte, ayudando a los norcoreanos en su último momento, cuando los norcoreanos finalmente serían derrotados. Eso hizo que hubiera una relación triangular entre Corea del Norte, China y Rusia. Pero no se quedó ahí, porque a lo largo de la Guerra Fría después, con el paso del tiempo, China empezó a tener desacuerdos con la Unión Soviética. Y el régimen norcoreano entonces se vio en una encrucijada porque estaba aislado de Occidente y vio a sus dos principales aliados empezar a tener conflictos, empezar a discutir entre ellos. ¿Y qué hicieron los norcoreanos? Jugaron en ambos bandos. Ellos lograron, a veces acercándose a Pekín, a veces acercándose a Moscú, sacar ventaja de ambos, dándole una sobrevida al régimen norcoreano, incluso en una situación bastante mala. Pero la Guerra Fría terminó. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, ya no había condiciones para que Rusia mantuviera la posición de superpotencia que tenía la Unión Soviética, y con eso dejaron de ayudar a Corea del Norte, y los norcoreanos se vieron sin opción más que recurrir a China. Y eso hizo que quedaran extremadamente dependientes de China. Pero a ellos no les gustó eso. Conforme avanzaban los años 90 y los 2000, China fue aumentando cada vez más sus relaciones con su principal rival regional, sus dos principales rivales regionales, Japón y Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, cada vez más chinos iban a vivir a Corea del Sur y cada vez más surcoreanos iban a vivir a China. Y eso sin mencionar las enormes y profundas relaciones que tenían en materia de cooperación tecnológica y comercio. La mayor socia comercial de Corea del Sur era China, y Corea del Sur era vital para los chinos. Corea del Norte, por otro lado, no tenía nada que ofrecer. Ella veía que eso se estaba desarrollando y se daba cuenta de que si abría el mercado o intentaba cualquier cambio ahí, el régimen de la familia Kim colapsaría, y había cierto fundamento en eso. Todo lo que tenían a su favor era que China veía a Corea del Norte como una especie de respaldo militar. O sea, Corea del Sur durante mucho tiempo, en los años 90, 2000 y hasta hoy, siempre estuvo como haciendo equilibrio, a veces más a favor de Estados Unidos, a veces no tanto, pero con una postura más amigable hacia China. Para los chinos, ese equilibrio surcoreano era interesante. China no podía jugar totalmente a favor de Corea del Sur, porque ¿qué tal si Corea del Sur, con una sociedad más liberalizada, eventualmente se volvía totalmente pro Estados Unidos? Entonces utilizaban a Corea del Norte como ese respaldo militar, pero aún así la familia Kim se daba cuenta de que no podía confiar en China. Y entonces en ese escenario necesitaban desarrollar alguna estrategia y no había opción. Estamos hablando aquí todavía de los años 90 y principios de los años 2000. Y en esa época, a finales de los años 90 y 2000, mucha gente incluso pensaba que la próxima gran guerra sería entre China y Estados Unidos. ¿Y qué tan crucial sería el 11 de septiembre para cambiar todo eso? Después del 11 de septiembre, Estados Unidos iba a crear una lista de países que, según ellos, patrocinaban el terrorismo, el llamado Eje del Mal. El Eje del Mal originalmente estaba encabezado por 3 países, Irán, Irak y Corea del Norte. Después otros países se unieron. Pero esos 3 países eran el principal objetivo de Estados Unidos en el futuro. Estados Unidos entonces invadió Afganistán y después invadió Irak. Quedaba claro en ese momento, a principios de los años 2000, que era cuestión de tiempo para que Estados Unidos invadiera Irán y después, tal vez incluso al mismo tiempo, Corea del Norte. Hoy es difícil decir eso, ¿verdad? Estamos viendo la situación de Estados Unidos ahí en Irán, medio atado y todo eso, pero mira, es una percepción que tenemos hoy. A principios de los años 2000, en 2003, 2004, 2005, no se decía eso. De hecho, se cuestionaba si Estados Unidos tendría la capacidad de ganar 2 guerras al mismo tiempo. Y todo indicaba que sí. En ese momento, aparentemente sí, dada la enorme diferencia de fuerza que Estados Unidos tenía en relación con sus rivales. Hoy hablamos de equilibrio entre China y Estados Unidos, o incluso de la capacidad de los iraníes para desalentar agresiones estadounidenses, pero en los años 2000 no era así. En los años 2000 Estados Unidos estaba por encima. La diferencia entre ellos y los demás era simplemente colosal.
Invadir Irán parecía cuestión de poco tiempo. En 2007, 2008, antes de la crisis económica, parecía cuestión de tiempo para que eso sucediera. Después de todo, tenían alrededor de 150.000 soldados en Irak y más o menos unos 50.000 en Afganistán y todavía tenían bases alrededor de todo Irán, principalmente en el norte. Entonces, para Irán, los iraníes miraban el mapa y se veían rodeados. Y en Corea del Norte, el régimen aislado, cada vez más amenazando con desarrollar la bomba atómica y todo eso, parecía que finalmente iba a ser invadido. Entonces, ese era el contexto. Los norcoreanos se dieron cuenta de que sería cuestión de tiempo antes de ser atacados. Y no podían confiar en China, según su percepción. Al final de cuentas, todo lo que tenían para ofrecerle a China era su papel de respaldo militar. Por supuesto que a China no le gustaría una caída del régimen norcoreano, donde una península unificada sería una incógnita para los chinos. Pero no había certeza por parte de la familia Kim de si los chinos estarían dispuestos a entrar en un conflicto. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron una bomba atómica. Al desarrollar la bomba atómica en contra de los intereses de Pekín, porque mucha gente piensa que China apoyó el desarrollo del arma nuclear norcoreana y no es así. Eso es importante dejarlo claro porque mucha gente piensa que Pyongyang, los norcoreanos, son peones de China. No lo son. Corea del Norte no es peón de nadie. Se mueve por sus propios medios, camina con sus propias piernas. Es un régimen que Pekín ve como rebelde. Así que esa idea de que Corea del Norte es un títere de China, olvídala. No lo es. Varias veces Corea del Norte ha tomado acciones que a China no le gustaron. Incluso el propio desarrollo del arma nuclear. Después de todo, China es el país que tiene más vecinos nucleares: India, Pakistán, Rusia y Corea del Norte. Entonces ellos no quieren que Corea del Norte sea nuclear. Incluso eso abre la posibilidad de que Corea del Sur en el futuro, quién sabe, también se convierta en una potencia nuclear. Eso le quita mucho de la capacidad de proyección estratégica a China. Entonces China siempre habla de una península coreana desnuclearizada. No habla solo de Corea del Sur sin armas nucleares, habla de la península coreana. Así que métete esto en la cabeza: Corea del Norte no es un títere de China, así como Irán tampoco lo es, pero hoy estamos hablando de Corea del Norte. Ahí fue cuando desarrollaron sus armas nucleares y todo el mundo se preocupó mucho. Parecía que ahora finalmente iban a hacer algo con Corea del Norte. Pero adivina qué, cuando los norcoreanos desarrollaron sus armas nucleares, Estados Unidos estaba metido en una guerra sin fin en Medio Oriente. Si se arriesgaran a una guerra contra Corea del Norte, la principal defensa norcoreana no sería solo la bomba atómica, sus armas nucleares, sobre todo porque todavía no tenían la capacidad de lo que llamamos miniaturización. Miniaturización cuando desarrollas una bomba atómica, pero todavía necesitas hacer que quepa dentro de un misil, que logre entrar en un misil, y entonces tomas ese misil y lo lanzas contra el enemigo. De lo contrario, tu bomba atómica es prácticamente inútil, a menos que sea para un conflicto defensivo, donde tropas enemigas de un país rival estén dentro de tu territorio, y entonces detonas tu arma nuclear para destruir esas tropas enemigas, matando también a tu propia población. Mucha gente incluso pensaba que Corea del Norte sería capaz de hacer eso, pero de cualquier manera ellos no tenían condiciones de arrojar esa bomba atómica sobre Corea del Sur o Japón. Entonces, ¿cuál era la gran defensa norcoreana? Una cantidad gigantesca, colosal de piezas de artillería que tenían a lo largo de la frontera con Corea del Sur. Eran piezas viejas de los años 50, 60, 70, pero mataban igual. En cuestión de minutos, los norcoreanos podrían hacer llover hierro y fuego sobre las ciudades de Corea del Sur, principalmente en la capital, Seúl, donde está la mitad de la población surcoreana, y ahí tendría cientos de miles de muertes. Claro que en el contraataque, Estados Unidos, junto con los surcoreanos y tal vez hasta Japón, difícil, pero tal vez terminarían neutralizando esas baterías antiaéreas, esas piezas de artillería norcoreanas, pero el tiempo que tomarían, esas piezas estarían bombardeando sin parar todo el tiempo. Causaría una devastación en Corea del Sur tan grande que muy probablemente los surcoreanos tardarían décadas, tal vez todo el siglo, en reconstruirse. Perderían cualquier protagonismo o posibilidad de mantenerse como una sociedad avanzada, dado el grado colosal de destrucción que tendrían. Hasta 2024, por lo menos, toda la información deja muy claro: Corea del Norte no tiene la capacidad, hasta 2024 y al menos el primer semestre de 2025, de miniaturizar sus armas nucleares.
En el segundo semestre de 2025 en adelante, ahí la cosa es diferente, no tenemos información, tal vez vayan tras eso, pero por ahora vamos a trabajar con los datos hasta el primer semestre de 2025, donde no tenían capacidad de miniaturización. Y bueno, ahora, con la posesión de armas nucleares quedaba claro, invadir Corea del Norte, si antes ya era un trabajo absurdamente difícil, ahora era simplemente imposible y demasiado arriesgado. Además de que, claro, el papel de China aún quedaba en duda sobre si apoyaría a los norcoreanos o no, todo indicaba que sí, más que no, pero era una duda legítima para considerar. Y lo que hicieron los norcoreanos a lo largo de los años 2010 fue equilibrarse sobre eso, siempre usando la carta atómica para chantajear a Occidente. Pero cada vez más, China se sentía incómoda con eso. No respondía tanto a los deseos de Corea del Norte, solo mantenía sus relaciones ahí. Pero los norcoreanos, principalmente gracias a su doctrina Juche, de intentar depender lo menos posible del comercio exterior, lograban sobrevivir ahí. Y frecuentemente utilizaba incluso ese chantaje atómico para sacar algo de dinero, ya sea de Japón, de Corea del Sur o incluso ayuda alimentaria. Hasta que llegó el COVID, y como dije, los norcoreanos lograron aislarse aún más y sobrevivir, y finalmente en 2022 la guerra en Ucrania con Rusia, la guerra de Ucrania. Aquí en la guerra de Ucrania fue un punto muy importante del que los norcoreanos están sabiendo sacar una gran ventaja. Todos ustedes deben recordar a los norcoreanos que fueron a Kirguistán a luchar para liberar esa región. Cuando los ucranianos tomaron por sorpresa a los rusos, mucha gente pensaba que los norcoreanos iban a ser soldados terribles y todo eso, y se demostró que no, ellos no tenían la capacidad técnica ni el entrenamiento para lidiar con la guerra moderna. Si ni los rusos ni los ucranianos la tenían, ¿qué se podía esperar de los norcoreanos que estaban tan aislados? Entonces la operación en Kirguistán era la oportunidad de oro para que los norcoreanos adquirieran algo de experiencia, pero más que eso no se trataba solo de adquirir experiencia. Los norcoreanos entonces empezaron a producir municiones de artillería para los rusos, y eso fue fundamental y marcó una gran diferencia para los norcoreanos. A medida que drones y misiles ucranianos van alcanzando zonas de Rusia cada vez más lejanas, los rusos, además de tener que mover su base industrial cada vez más hacia el este, se dieron cuenta de que en Corea del Norte podrían trasladar parte de su capacidad militar industrial, también donde entonces quedaría fuera del alcance de las armas ucranianas. Y eso le dio un impulso considerable a la economía norcoreana. Y más que eso, los rusos empezaron a negociar con los norcoreanos no usando moneda, sino usando alimentos y combustible, tanto petróleo como gas. Lo que le dio un gran impulso a la economía norcoreana, que ahora vio que ya no dependía tanto de China. Las relaciones económicas con Rusia hicieron que el comercio con China por primera vez en décadas empezara a caer. Los norcoreanos volvieron a mantener un equilibrio entre Moscú y Pekín, tal como fue en la Guerra Fría. Pero no termina ahí, porque ahora incluso los Estados Unidos de Donald Trump empiezan a conversar directamente con la familia Kim. Kim Jong-un ya había negociado en el pasado, allá en 2018, y desde entonces, incluso después con el gobierno de Biden y luego con Trump. Volviendo, Trump mostró que ellos quieren conversar directamente con Kim Jong-un, o sea, con el régimen norcoreano, quitando el papel de intermediario de Corea del Sur, que ha visto esto con desconfianza. Entonces, el escenario ahora es: Corea del Norte ha estado conversando directamente con Estados Unidos sin utilizar a Corea del Sur como intermediaria y ha disminuido mucho su dependencia gracias al acercamiento con Rusia. Entonces tenemos aquí un cambio bastante extraño que le da una mayor sobrevida al régimen norcoreano, que ha demostrado ser resiliente, pero está claro que a China no le gusta esto. Además de que Rusia ha trasladado parte de su producción industrial militar a Corea del Norte y también ha aumentado sus relaciones económicas con los norcoreanos, encima firmó un tratado de defensa mutua. Eso es importante. Mira, Rusia no firmó un acuerdo de defensa mutua con Irán, por ejemplo. Al contrario, los rusos mantienen el equilibrio en su relación con Israel e Irán. Irán es un respaldo militar contra la presencia estadounidense en Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, los rusos tienen una relación muy profunda con Israel, dada la cantidad de judíos rusos que viven en Israel y las enormes inversiones que los israelíes tienen en Rusia. Pero con Corea del Norte tienen un acuerdo de defensa mutua. O sea, si alguien ataca a Corea del Norte, Rusia asume públicamente que va a salir en defensa de los norcoreanos. En caso de que Estados Unidos se aleje de Medio Oriente, los iraníes pueden convertirse en una fuerza opositora a los rusos en el futuro.
Nadie garantiza que no, tanto en Asia Central como en el Cáucaso. Pero en el caso norcoreano, no existe nada que ponga a los norcoreanos en oposición a los rusos. Pero puede hacer que los norcoreanos se conviertan en respaldo militar ruso en caso de que, en un escenario de alejamiento de Estados Unidos, rusos y chinos empiecen a tener desacuerdos. Mucha gente piensa que la relación entre Rusia y China es de alianza, de confianza, de amistad profunda, pero no es así. Estos dos países tienen un historial de siglos de desconfianza mutua, de rivalidad y casi han estado a punto de entrar en guerra varias veces. Entonces no se puede sobreestimar el peso de la relación entre Rusia y China, sobre todo sin un gran enemigo en común. Ese enemigo, Estados Unidos. Si el alejamiento de Estados Unidos realmente sucede, rusos y chinos van a empezar a tener diferencias, porque ellos tienen áreas de rivalidad, específicamente la región de Asia Central. Y entonces Corea del Norte ve con buenos ojos ese equilibrio entre Moscú y Pekín. A medida que la guerra en Ucrania va aumentando, los rusos corren el riesgo de volverse excesivamente dependientes de China. Vimos eso en 2022 cuando hubo esa avalancha de sanciones contra Rusia, pero los rusos no son tontos ni nada. Empezaron a buscar alternativas para no depender de los chinos. La primera gran apuesta de Rusia fue la India, la segunda gran apuesta fueron los países africanos, la tercera apuesta fueron los países de Oriente Medio. Y ahora hay una apuesta, que es la cuarta gran apuesta, pero que puede convertirse en la principal en el futuro porque no es solo en relación económica, sino también en relación militar, que son los norcoreanos. Y conforme Japón habla de remilitarización y Corea del Sur también empieza a señalar una pequeña posibilidad de alianza militar con Japón. Alineada también con Estados Unidos, Pekín ve esta relación de Moscú y Pyongyang como un problema serio en el futuro. En caso de que esto se confirme, podemos imaginar un escenario de alineamiento: Rusia, Corea del Norte y Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Todavía es muy pronto para hablar, al fin y al cabo estoy hablando de algo que puede pasar en 15 o 20 años, pero es un escenario que se va volviendo cada vez más realista. Pero hay otro escenario muy importante que podemos considerar. Al fin y al cabo, Estados Unidos cada vez está menos interesado en involucrarse en grandes conflictos en el futuro. Pero Corea del Sur, además, como ya dije, tiene una relación muy profunda con China, muy profunda. Es histórica, es económica, es migratoria, dada la cantidad de personas de ambos países que viven en ambos países y mucho más que eso. No dudaría incluso que en un escenario hipotético en el futuro, por ahí de 2035, 40, 50, veamos una alianza entre China y Corea del Sur contra una alianza entre Corea del Norte y Rusia. No estoy diciendo que sea una profecía, pero también es un escenario plausible. De cualquier forma, Corea del Norte ahora, conversando directamente con Estados Unidos, disminuyendo su dependencia de China al acercarse a Rusia, se va posicionando como un actor central. Y no podemos olvidar la crisis demográfica que ha sido devastadora para Corea del Sur. Corea del Norte puede, irónicamente y aislada en el futuro, lograr resistir el tiempo suficiente para conversar con Corea del Sur en una situación de unificación favorable, según el modelo de Pyongyang y no el de Seúl. Todo dependerá de cómo la crisis demográfica siga afectando a estos dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, que en este momento golpea mucho más fuerte a Corea del Sur. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Digan en los comentarios qué opinan sobre Corea del Norte. ¿Será que, irónicamente, podríamos ver a Corea del Norte no solo sobreviviendo, sino asumiendo, irónicamente y para sorpresa de todos, una postura de liderazgo regional? Todo el mundo se caería de la silla, porque siendo sincero, ni yo habría apostado por eso hace unos años, pero ahora quién sabe. Ahora déjame hablar contigo en serio. ¿Te gusta el canal Jornal Geopolítica Mundial? Porque si te gusta el canal Jornal Geopolítica Mundial y quieres ayudar a que siga existiendo, que siga vivo, hazte miembro del canal. Más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros. Entonces, al hacerte miembro, garantizas que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Y a cambio tendrás acceso a una serie de videos exclusivos para los miembros. Historia geopolítica de China, historia geopolítica de Estados Unidos, geopolítica del Imperio Mongol, y además hay cursos también, hay un montón de cosas. Y a cambio de ese contenido también garantizas la existencia del canal. Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.